En Tito 3:5 la escritura dice lo siguiente: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero la palabra clave es nos salvó. ¿Nos salvó de qué? Nos salvó de las condenas que pesaban en nuestra alma, que por haber nosotros pecado, quedamos condenados. Y en Colosenses 2, 13 y 14, dice la escritura lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces, Tito 3:5 dice, nos salvó. Y Colosenses 2, 13 y 14 dice, todos los pecados quedaron perdonados. Y justamente el acta que nos condenaba, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Estando nosotros muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne. ¿Qué quiere decir incircuncisión? Que somos gentiles, que no somos judíos, que no estábamos en el pacto anterior, el viejo pacto. Que nosotros, los venezolanos, los colombianos, los peruanos, los chilenos, todo el que no sea judío es gentil. Significa incircunciso, no perteneciente al pacto de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros los gentiles estábamos destituidos, fuera. No valíamos nada para Dios, no existíamos. Entonces dice Colosenses que a nosotros, los incircuncisos, se nos perdonaron todos los pecados. Eso ocurrió en la cruz del Calvario. Y Primera de Pedro dice lo siguiente: Él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuimos todos sanados de la herida del pecado, porque Cristo fue quien llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. ¿Y qué dijo el Señor en Juan 10, 17 y 18? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Allí el Señor estaba diciéndole a todas las almas que serían sustituidas por Él en la cruz del Calvario. Fuimos reemplazados por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se puso hace 2000 años en la cruz para que nosotros no viviéramos la muerte eterna. El Señor nos libró de la muerte de nuestra alma. Eterna muerte, muerte, en estado de muerte. Él se puso allí a vivir la muerte eterna para que nosotros no viviéramos esa muerte. Esto fue consumado hace 2000 años por el Señor Jesucristo, porque Dios lo envió a que pusiera su vida en rescate, en sustitución, en reemplazo. ¿De quién? De nosotros, de todas las almas que habíamos pecado y habíamos quedado condenados. El Señor ha dicho en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y todos pecamos, por tanto, todos quedamos condenados. ¿Y cómo se paga esos pecados? ¿Cómo se paga esa condena?
con la muerte del alma del pecador, o sea, nosotros. Todos los que pecamos quedamos condenados y teníamos que morir. ¿Y de qué manera teníamos que pagar? ¿Con la muerte de nuestro cuerpo? No. ¿La muerte física? No. Nosotros quedamos condenados en nuestra alma. El alma fue la que recibió las condenas. Allí se dejaron caer este decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Y el pecado tiene una sola manera de pagarse, y lo dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo se puso en la cruz para pagar por esos pecados que nosotros habíamos cometido, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo, para darnos vida y salvación a nuestra alma, como lo dice Romanos 6:23, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Él vino y se puso allí, en sustitución nuestra, de nuestras almas pecadoras, para que nosotros, almas pecadoras, no viviéramos esa muerte. ¿Qué debe hacer ahora el alma pecadora para hacer efectiva esa salvación consumada en la cruz? Nada. No tiene que hacer nada, porque lo que hizo Cristo ya lo hizo, y lo hizo para nosotros. Total, es un regalo, es gratis. La salvación no se paga con nada, porque Cristo fue quien pagó por todo. Cristo pagó la deuda completa. No quedó nada que no quedara pagado por el Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros, almas pecadoras, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para hacer efectiva esa salvación. ¿Por qué? Porque solo nosotros lo que nos toca es creer semejante obra de salvación hecha hace 2000 años en la cruz del Calvario. El ser humano no tiene que hacer obras, ni tiene que dejar de hacer obras. Ninguna obra humana que usted haga, querido amigo, le dará la salvación, porque ya la salvación le fue dada a usted, a mí y a todas las almas. Ya todos los seres humanos hemos recibido la vida eterna, la salvación en nuestras almas, pero debemos hacerla efectiva creyéndola. El Señor Jesucristo ha demandado al ser humano a creer. En Marcos 1:15 hay 2 demandas que dicen: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, primer requisito, y creer en el Evangelio, segundo requisito. Hay que cumplir estos 2 requisitos, que son 2 demandas para todos los seres humanos. Arrepentirse de lo que está como está delante de Dios, no de los pecados, porque los pecados, en Colosenses 2:13 y 14 dice que ya fueron perdonados. Y si los pecados fueron perdonados, ¿para qué nos vamos a arrepentir? Ya la deuda fue pagada, ¿la vamos a pagar otra vez nosotros? Bueno, el Señor ha dicho a este tipo de personas: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo te salvé en vuestros pecados, moriréis. Entonces, si usted quiere pagar los pecados, ¿cómo no? Usted va a pagarlos, usted solito. ¿Pero por qué? Por incredulidad, no porque no haya sido salvado. Ya usted fue salvado, su alma fue salvada. Usted solamente creer, pero también reconocerse, humillarse ante Dios, reconocer que usted es un pecador, que usted por haber pecado quedó condenado y su espíritu está muerto hoy en día dentro de usted. Usted no tiene conexión con Dios. Por tanto, usted debe de arrepentirse, reconocer que es un pecador, que está incapacitado para dejar el pecado. Porque ningún ser humano puede dejar de pecar, aunque muchos andan por ahí alardeando que sí pueden dejar el pecado, porque sí pueden cumplir los 10 mandamientos, pero eso está estipulado en la Biblia de que eso no es cierto. Pero se dejan engañar por predicadores falsos que les hacen creer, y ellos quieren ser engañados.
pero ningún ser humano será declarado inocente delante de Dios, porque para eso tenemos la Escritura. Tenemos también la palabra profética más segura, que alumbra en lugar oscuro. Entonces ahorita estamos en oscuridad, y la lámpara, que es la Biblia, es la que nos alumbra para no ser engañados. Pero el ser humano quiere ser engañado creyendo y siguiendo otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia ni tienen nada que ver con Dios. Entonces, el alma ya quedó salvada hace 2000 años. El alma quedó ya con sus pecados perdonados. Los decretos que la condenaron quedaron anulados y el acta también quedó anulada. Total, que no es por los pecados que los seres humanos van a ser juzgados. Ya los pecados no existen, los pecados ya no nos condenan. Entonces el Señor también nos dio vida eterna, y eso tenemos que creerlo porque eso ocurrió en la cruz. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Y en Isaías 53:6 dice, la Escritura dice, Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Evidencia clara de que los pecados ya no nos condenan. Entonces, esto tiene que quedar claro en usted, mi querido amigo, que usted ya no tiene los pecados que lo condenan. El pecado ya fue quitado del mundo, porque Cristo es el Cordero que quitó el pecado del mundo. Lo quitó. Los pecados ya no condenan a ningún ser humano, así que usted no siga creyendo de que usted tiene que pagar algo también para usted obtener la salvación, porque la salvación no se obtiene, así lo dice Tito 3:5 lo deja claro. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros no hemos hecho ninguna obra de justicia para nosotros tener la salvación, porque la salvación es gratis y la conquistó Cristo. Cristo es el único que se lleva toda la honra y toda la gloria. Cristo, no usted, ni ningún pastor que le diga que usted tiene que hacer obras, que usted tiene que dejar el pecado, que tiene que guardar santidad, que tiene que perseverar. Eso es mentira, mentira de la religión. Salga de esa religión maliciosa, perversa, satánica, que lo está conduciendo al infierno. Y cuando usted se muera, usted va a despertar en el infierno, no allá con Cristo. Abra los ojos. Viene un juicio, viene gran tribulación. Se acaba el tiempo de la gracia. ¿Qué estás esperando, mi querido amigo? Ya deja de estar durmiendo en los laureles, creyendo un evangelio de bendición, un evangelio de prosperidad, un evangelio de cosas buenas aquí en la tierra. No, Señor, la salvación ya fue consumada, es gratis y está lista para que la reciba, que la hagas efectiva, creyendo en eso, creyendo que ya Cristo te salvó, Cristo ya te salvó. Cristo ya te salvó. Cristo no te va a salvar. Cristo no te ama. Cristo no quiere bendecirte. Ya todo eso sucedió hace 2000 años. Y aquí hay que creer. Y si no, te quedas fuera del arca. Dios te bendiga.